En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. A empezar con esta nota de terror sobre esta película de terror con un crítico de cine. Él es crítico de cine, es sexólogo y es psicólogo. De las tres disciplinas, Andrés Caroberta podría hablar largo y tendido, más de estos 15 minutos que vamos a hablar, sobre psicosis. ¿Cómo andás, Andrés? Bueno, espero cumplir lo que me estás diciendo. Andrés Caroberta, antes de arrancar hay que decir que también hay un fin de semana más con tu obra de teatro, El peor día de Freud. No nos dejan ir, como dice la murga. Qué bien, lo cual es una alegría enorme, sí. Uh-huh. El domingo próximo y el otro el 16, 9 y 16 a las 5 de la tarde, un horario especial que pensamos que no iba a funcionar y sin embargo fue todo lo contrario. Yeah. Bueno, estamos con el peor día de Freud, en el Telón Rojo, una sala estupenda en Soriano y Villí. Uh-huh. Y bueno, están invitados todos los escuchas. Claro. ¿No? Muy bien, no, porque a mí me parecía importante empezar así porque siempre pasa que, o no sé por qué en el teatro uruguayo, que a veces obras que funcionan, como ya están pactadas se bajan de antemano y claro. y en realidad mucha gente se queda sin verlo. Entonces, sí, estamos con las dificultades de que Ángeles Vázquez tiene otra obra ahora en cartel los domingos, entonces por eso tuvimos que elegir sábados y domingos y por eso tuvimos que elegir el horario de las 5 de la tarde con un poco de temor. Pero bueno, el tema de la inseguridad, el tema del frío, el tema del invierno también contribuye a que la gente quiera ir más temprano. No importa, digo, si mientras vaya está bárbaro, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que sí. Andrés, Psicosis es una de las películas más importantes de Hitchcock, significó un giro en su carrera, fue una apuesta muy grande, digamos, vamos a hablar de todo esto, le costó solamente $800.000, era muy poca plata. Ya estuvimos hablando con Sergio Moreira de la parte de televisión, ¿no? Todo lo que hizo Hitchcock, hizo una productora de televisiva, que después le sirvió a Hitchcock para tratar de hacer esta película porque no le daban la plata. Pero bueno, te escuchamos para hablar de Psicosis. No, el proceso está muy bien mostrado en esta película que acaba de estrenarse y que duró muy poco, lamentablemente, en cartelera, que es Hitchcock, uh-huh. Donde se muestra justamente qué es lo que ocurre para la filmación de su película Psicosis. Uh-huh. Es con Anthony Hopkins, y hay que decir de esa película, igual que la otra, hay otra película de Hitchcock, que las dos, yo no sabía esto, es un subgénero que se llama making of, no son biográficas, sino son detrás de la película, digamos, es cómo se hizo Psicosis en la de Anthony Hopkins y cómo se hizo Los pájaros y Marnie la ladrona en el caso de la de Toby Jones, que está producida por HBO. Una pregunta, Andrés, como crítico obviamente también, ¿qué te pareció la de Anthony Hopkins? Mirá, a mí me gustó mucho, pero entiendo que es para elegidos, entiendo que es para cinéfilos, no es para público en común, porque hay determinadas pautas que presentan la película como sobreentendidas. Entonces, aquella persona que no haya visto la filmografía de Hitchcock, que no conozca qué es eso de los pájaros o Intriga Internacional o todas las películas, incluso las primeras películas en la década del 30, es decir, alguna muda, incluso difícilmente pueda engancharse con una película que es una película fría, pero fría intencionalmente. Claro. Yo recuerdo que hay otra película que tiene que ver con el cine detrás de cámara que se llama Los Tres Chiflados. No es la película esta última que es una basura, esto que apareció hace muy poco, sino la película del año 2000 que produjo Mel Gibson y que muestra la decadencia de esos tres chiflados y cómo los estudios, la Columbia creo que es en este caso, se aprovecharon económicamente de estos hombres que terminaron prácticamente en la miseria, mientras llenaban las arcas de los productores. Y acá aparece otra vez de nuevo el tema de los productores, cómo
cómo se aprovechan del trabajo ajeno también, y cómo van marcando las pautas, o cómo quieren marcar las pautas de lo que se está haciendo. Y aparece una figura muy interesante, que es el del censor, ¿no? Es decir, pocas veces he visto en el cine sucintamente una crítica tan aguda hacia el censor, poniéndolo en un papel muy ridículo, y que evidentemente muestra apenas, tiene que haber sido mucho más terrible todavía, esa presencia permanente de lo que se puede y no se puede mostrar. Claro, está muy bien en esa escena, digamos, donde Anthony Hopkins, digamos, hace de Hitchcock, que es un tipo a esa altura súper consagrado, es un hombre fuerte de los estudios, pero tiene que pasar por el censor, si no, su película Psicosis, que está, digamos, tocando algunos límites, puede ser destruida, digamos, ¿no? Y entonces es terrible, lo que hace este Hitchcock es halagar y tratar de halagar al censor como que si fuera un señor que entiende mucho de cine. Exacto. Entonces, La ironía... Nada menos que Hitchcock le dice, si a usted le gustó, si a usted le parece tal cosa, y el tipo, claro, se ve como abrumado, pero quiere opinar, porque en el fondo el censor hay un crítico frustrado, ¿no? O sea, quiere crear. Exactamente, sí, sí. Y además se torna como el portavoz de la moralidad, o de la moralina, más que eso todavía. Sí. Por ejemplo, había problemas porque aparecía Janet Leigh tirando de retrete, digamos, la cadena, claro. Y eso no se podía mostrar, nunca se había mostrado. Exactamente. Bueno, la primera me estoy yendo de las ramas, pero discúlpame, un segundito nada más. Dale. La primera pareja homosexual del cine es Oliver Hardy y Stan Laurent, ¿no? Es decir, cuando en la década del 30... yo no sé cómo se lo permitieron, aparecían permanentemente acostados en la misma cama y con roles de masculino y femenino, claramente. Así que bueno. Sí, el flaco aparecía a veces disfrazado de, digamos, es decir, con delantales, lavando los platos, riñéndolo al gordo, en fin. Exactamente. Bueno, pero perdón, vayamos a lo que tú estabas preguntando. Bueno, pero en esa película de Anthony Hopkins, que sí. yo concuerdo con vos que para mí es una buena película, aunque no convence la interpretación de Anthony Hopkins. Desgraciadamente, nunca lo vemos a Hitchcock, siempre lo vemos a Anthony Hopkins tratando de remedar con maquillaje a Hitchcock. Pero la película en sí me parece bastante buena porque muestra el tema del artista cuando tiene éxito y quiere cambiar, quiere hacer algo que lo desafíe. O sea, lo que muestra también, Pablo, es una película feminista, porque muestra justamente que atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y al menos deja entrever como que muchas de las cosas positivas de la película Psicosis y otras de antes y después son productos no de él, sino de su mujer, ¿verdad? Una mujer que permanece a la sombra de alguien que permanentemente busca ser primero en todo. No, me gustó mucho, ya te digo, es una película, pero creo que es para cinéfilos. O sea, que está muy bien, lamentablemente aparece muy poco, es el actor que imita o representa Anthony Perkins. Tiene un gran parecido físico y bueno, eso ayuda también a entenderlo, ¿no? Psicosis generó, estaba leyendo acá, porque generó la Psicosis 2, 3, 4, una serie de secuelas. Después incluso hubo una remake, que no sé si la viste, en el 98, donde Gus Van Sant hace la misma película de Hitchcock, en color, hecha con las mismas cortes, las mismas escenas, pero con actores jóvenes, digamos, ¿no? Con Anne Heche y con otros más, Vince Vaughn. Pero ¿a vos qué te pareció ese experimento? Mira, me pareció muy graciosa. Digo, realmente no tiene mucho de creativo, porque lo que busca es imitar permanentemente con técnicas más avanzadas aquello que hizo el maestro. Es decir, yo tengo acá en casa las otras películas que mencionaba, las 2, 3 y 4, algunas de ellas producidas por Anthony Perkins mismo, y producida y la cuarta no representada por él, no actuada por él. Y es muy interesante cómo Anthony Perkins en la vida real termina mimetizándose con su personaje y con esa madre que evidentemente marca la vida del asesino.
asesino serial, ¿no? Yo vi una vez una entrevista a Anthony Perkins que él se negaba como actor a seguir, digamos, haciendo lo mismo, ¿no? Obviamente todos los artistas no quieren hacer lo mismo, ¿no? Pero los productores le dijeron, si usted hace la 2, le dejamos dirigir la 3, y él quería ser director, entonces se fumó toda la 2 para hacer la 3. Claro, no están tan mal las películas esas, no están tan mal, pero no Mirá llegan... que están muy buenas, Sí, a sí, mí me sí, gustaron, sí, sí, a mí también, sí, a mí me gustaron también. Sí, a mí me gustaron, creo que tiene cosas muy interesantes y que además continúan, es como una saga. Y te asustan también, lo que pasa es que no llegan, digamos, al nivel de creación que tiene Psicosis de Hitchcock, porque durante cada escena aparece una legendaria, ¿no? No, lo que pasa además que, bueno, en la película esta última Hitchcock aparece que hay 2 o 3 escenas que son íconos, ya no de la película misma, sino del cine en su historia, como es, por ejemplo, lo de la bañera. Entonces, La ducha, sí. repetir eso, ese asesinato sin mostrar nada, en definitiva, y es algo único que no se puede repetir en otras películas, ¿no? O por ejemplo cuando el personaje encuentra a la madre y uno descubre justamente de qué se trata. Claro. Digo, la escena de la ducha se considera en su momento porque sorprendía, en el caso de Hitchcock, a alguien que se dirige al gran público y la filma como si fuera, digamos, de la Nouvelle Vague, ¿no? O sea, trata de hacer experimentar todo en torno a la ducha y hace como, no sé, ayer decía Sergio Moreira que había como 60 tomas diferentes, de distintos ángulos, yo no sé, pero digo, yo no sabía. Pero es impresionante. Por ejemplo, te asusta y el cuchillo nunca entra en el cuerpo de la persona, pero igual parece que entrara, digamos, porque hay todo sí. Es una y lo que me sorprendió en la película yo no sé si es así, el horror que produce la primera exhibición pública de su filme Psicosis en el público que estaba en el cine. Me sorprendió mucho porque, claro, uno ya cuando va a ver la película ya más o menos tiene la idea de qué se trata y ha perdido la inocencia frente a esa imagen, por ejemplo. Claro. Para mí una de las mejores escenas, se lo comentaba a Amílcar Nochetti el lunes, que a él no le gustó la película esta de Anthony Hopkins, porque él decía que, digamos, que lo critica mucho a Hitchcock y lo presenta casi como un monstruo, o sea, presenta todas las partes muy negativas o torturadas, digamos, la imaginación. Está muy bien para mí la película porque presenta cómo la imaginación, no es necesario vivir una gran biografía, ¿no? O sea, Hitchcock no vivió una gran biografía, no tuvo una gran vida, digamos, pero tenía una vida interior impresionante, ¿no? Sí. Y la mejor escena, una de las mejores escenas es precisamente esta que estás hablando vos, en el que se estrena Psicosis, toda la película es el making of, cómo se hace Psicosis, y cuando se va a estrenar, Hitchcock está afuera, sale al palier y como si fuera un director de orquesta, levanta los 2 bracitos y las baja cuando la gente grita, cuando la gente aplaude y cuando la gente, bueno, parece que se cortó, cuando la gente, bueno, esto lo conversamos el lunes con Amílcar Nochetti. Lo que hace Anthony Hopkins en la ficción es precisamente actuar como si fuera un director de orquesta. Él lo decían los críticos, si algo sabía de Hitchcock, de la gente, del alma de la gente, es precisamente la capacidad para poder decir cuándo se iba a reír y cuándo iba a aplaudir y cuándo iba a asustarse, ¿no? Se cortó ahí un poco, pero... No, pero te escuché perfectamente lo que estabas diciendo. Creo que es la mejor parte de la película esta. Bueno, se cortó, se ve que no hay... Muy bien, amigos, desgraciadamente se cortó el teléfono, el contacto con director crítico de cine, Andrés Caroberta. Era una lástima. Bueno, hay un montón de interpretaciones. Ustedes se imaginan, el tema fue considerado en su momento por la Paramount como repugnante, muy sexual, muy criminal, y entonces Hitchcock debió, a esa altura de su carrera, estamos hablando de 1962, digamos, estamos hablando de 1960, debió financiar él la película, y para eso tuvo que filmarla con su productora de televisión y tuvo que empeñar, hipotecar la casa, todo eso. O sea, él se jugó su papel en Hollywood para lograr conseguir los $800.000, que era poca plata, digamos, para las películas que hacía él,
pero en este caso algo increíble tuvo que financiarlo Alfred Hitchcock, que venía, atención, de Para atrapar al ladrón, de películas muy glamurosas con Grace Kelly, con Cary Grant, y él quería hacer una película sucia, vulgar, en blanco y negro. Lo logró. Psicosis es el título que vamos a tratar hoy. Después de la pausa seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hace un mes pasaron por aquí, por Montevideo, 3 poetas aragoneses que vinieron al Centro Cultural de España a hacer un espectáculo llamado Tres en Raya, un espectáculo que combina poesía, música y multimedia. 2 de esos poetas pasaron por La Máquina de Pensar, por los estudios de Radio Uruguay, y con ellos tuvimos una conversación. Los invito a escuchar la charla que mantuvimos con los poetas Manuel Vilas y Jesús Jiménez Domínguez. Bienvenido Manuel Vilas, bienvenido Jesús Jiménez Domínguez. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que están acá en Uruguay? Sí, es la primera vez. Nunca habíamos estado... Bueno, yo ni siquiera había estado en Argentina, que es de donde venimos ahora, porque hemos estado en la Feria del Libro de allí en Buenos Aires. Y Manuel sí que había estado en Buenos Aires hace 3 años. Sí, hace 3 años estuve aquí, en Buenos Aires, dando un taller literario. Pero ninguno de los 3 habíamos estado nunca en Uruguay. No, Uruguay es la primera vez. Muy bien, pero hace poquito que vinieron hoy de mañana, así que no han visto mucho, nada más que... Bueno, hemos visto las calles muy animadas y... La gente, ¿verdad? Muy bonitas, con mucha luz. Sí, mucha luz. Poetas aragoneses. Yo, Jesús Jiménez Domínguez, te decía que por acá pasó David Jiménez, es un editor, es alguien vinculado a la poesía, incluso generó un libro que se llama Cualquier Cosario, junto con Macachín, de Ediciones Yaugurú, alguien que también le gusta el diseño y le gusta experimentar en poesía. Creo que entrevistamos acá a Agustín Sánchez Vidal, hablando de una semana dedicada a Buñuel. Aragonés, y no sé no llevo la cuenta a todos los aragoneses, pero bueno, con ustedes ya estamos duplicando todos los aragoneses. Agustín ha sido además profesor nuestro. ¿Ah, sí? Sí, porque él daba clases de literatura española en la Universidad de Zaragoza y ha sido profesor de Jesús y profesor mío. Bueno, mío no, pero... como si lo fuera, porque se le veía mucho por ahí, sí. Ya es especialista en Buñuel, sí. Sí. Buñuel es un tipo impresionante y ha sacado libros muy interesantes sobre Buñuel. Pero ustedes están haciendo aquí algo que se llama Tres en Raya, algo que ya cuenta con un antecedente allá en España. Hacen giras poéticas. ¿Cómo es esto? Sí, yo creo que debemos ser de los pocos poetas que hacemos giras conjuntas, en plan de... como los Rolling Stone. Y sí, hemos hecho ya espectáculos en los festivales poéticos más importantes de España, como Cosmopoética, que es un festival internacional donde acuden poetas de otras nacionalidades. Algún año han traído incluso un premio Nobel. Hemos estado en el Festival Eñe de Madrid, en el Festival Periferias de Huesca. Y cuando regresemos a España de este periplo sudamericano, pues estaremos en el Festival Internacional de Granada, que también es un festival importante, y haremos alguna cosilla más. Siempre va surgiendo alguna cosa. ¿Y siempre son 3, pero por qué? ¿Porque se conocen de allá, de Zaragoza, o por qué razón? ¿Hay afinidades estéticas? Hay afinidades vitales, estéticas, los 3 somos amigos, y de alguna manera pues queremos difundir la poesía. Tenemos la misma idea de hacer llegar la poesía al público, ¿no? Y digamos que nos entendemos vitalmente y nos entendemos también poéticamente, aunque hagamos poesías distintas, ¿no? Pero por lo menos coinciden en la idea de que hay que, de alguna forma, animar la poesía. Sí, exactamente. Sí. Yo creo que ese es el común denominador de nosotros 3, es la idea de llevar, difundir, de dar a conocer la poesía, ¿no? Que la gente le pierda el miedo a la poesía. Sí, de sacarla de las catacumbas que decía Octavio Paz. Exactamente. Y nos damos cuenta de que eso funciona, ¿no? O sea, es para nuestra sorpresa. Efectivamente, la gente que nos oye se queda muy sorprendida porque ven que la poesía es algo que les incumbe y que es algo cercano para ellos, ¿no? Y que trata cosas que a ellos les importan, ¿no? Que está viva, ¿no? Que no es algo que está solamente en las bibliotecas. Pero animar la poesía, en el caso de Tres en Raya, ¿qué significa? Porque
alguien me dijo, yo no los vi nunca, que, bueno, vi una foto, alguien tocando la guitarra eléctrica. Sí, el que falta se ha ido a afinar la guitarra ya, o casi. Sí, bueno, somos 3 poetas y uno de los 3 es también cantautor. Entonces, eso le da al espectáculo le da también un toque importante de relación, poesía y música, ¿no? ¿Pero qué implica también? ¿Implica algo en imágenes, por ejemplo? Sí, luego también tenemos un vídeo, proyectamos un vídeo. Unos vídeos, videopoemas, más o menos hacia mitad del espectáculo y rompen un poco con la dinámica, ¿no? Bueno, es un espectáculo, realmente es un espectáculo de música y poesía. Pero no se plantean, digamos, digo, para tratar de un poco de explicar esto por radio, que solamente contamos con la palabra, ¿no? No se plantean una performance poética. O sea, no, la parte performática de la poesía. No es tan performance, es algo más... Sí, es un formato tirando a clásico, pero con bastante, bueno, yo creo que muy ajustado al rigor, digamos, de lo que puede ser el poema, ¿no? A la lectura poética, el formato de lectura poética, pero, digamos, condimentado con cosas, con música y la parte audiovisual, ¿no? Jesús Jiménez Domínguez, estoy viendo acá, es autor de los libros de poesía Diario de la Anemia, Fermentaciones, esto está editado en el 2000, Fundido en Negro, un DVD de Barcelona en el 2007, que ganó premios Hermanos Argensola, y Frecuencias en Editorial Visor, la prestigiosa Editorial Visor de España, premio Ciudad de Burgos en el 2012. ¿Sacaste el premio? Sí, el año pasado. Felicitaciones, entonces. Gracias. Aparece recopilado en campo abierto, antología del poema en prosa en España. Bueno, en fin. Mi pregunta, viendo esto, que obviamente son solo títulos, es... me llama la atención Fundido en Negro, que tiene que ver con el DVD, con esto que estamos hablando de Animar la Poesía. ¿Qué significa un DVD editado en Barcelona 2007, premio Hermanos Argensola? Bueno, DVD es la editorial... Es la editorial. que publica el libro. Pillín. Sí, bueno, Fundido en Negro pues, es un término cinematográfico. Algunos poemas tienen una referencia cinematográfica, ¿no? Y es el título también de uno de los poemas. Había que poner un título al libro. Correcto, no, pero DVD es la editorial. Claro, el resbalón mío fue que al ver el DVD, claro, pensé que tenía algo que ver con esto que estamos hablando. Manuel Vilas es poeta y es narrador. Entre sus libros de poesía destaca El Cielo. Mirá, si hubiera leído primero el de Manuel, el DVD de ediciones, ya está. Resurrección, premio Jaime Gil de Viedma, un premio también muy prestigioso. Ese libro está editado en Visor. Calor, un 6º premio en Fray Luis de León, no lo conozco, también editado en Visor, y su poesía completa se publicó en el 2010, también Visor, con el título de Amor. Eso implica ya un tratamiento, ¿no? Que te editen toda la poesía completa, sí, ¿no? Sí, a Manuel hay que tratarle ya de señor. Señor, con falta de Gran Vilas. El último libro de Visor que he publicado con Visor, que se titula Gran Vilas, jugando con mi apellido. Y luego está también la parte mía de narrador. Precisamente aquí en Montevideo, Alfaguara, yo edito en España en Alfaguara. Alfaguara ha sacado aquí 2 libros míos, 2 novelas mías que están a la venta y que ¿Cuáles son España? Los Inmortales y El Luminoso Regalo. Estos son los 2 libros que Alfaguara Uruguay está comercializando aquí y Manuel, y esas 2 novelas, Los Inmortales y El Luminoso Regalo, te voy a hacer una pregunta muy intelectual, ¿de qué van? Bueno, El Luminoso Regalo acaba de salir en España, de hecho vengo de hacer la promoción. El Luminoso Regalo es una novela erótica, es una novela va sobre el erotismo. Y Los Inmortales es una novela más humorística, es una novela sobre la inmortalidad, pero en clave paródica, ¿no? Si quieres te hablo de la última. No, pero Los Inmortales yo me imagino enseguida serían una parodia, todas las complicaciones que implica ser... Es una parodia sobre la inmortalidad. Las complicaciones domésticas que implica ser inmortal, ¿no? Sí. Algo así. Y El Luminoso Regalo... Sí, esta es la última, que es la que más estoy promocionando estos días. Es una novela erótica, son 2 adictos al sexo, son un hombre y una mujer, se llama Víctor y ella se llama Esther,
y tiene una relación tormentosa porque los dos intentan quererse, intentan amarse, pero no lo consiguen y tienen son muy depredadores sexuales. Son muy infieles. Son muy infieles. Una novela sobre la promiscuidad y también una novela que va del erotismo al mundo a lo existencial. Hay un giro que pasa. Sí, la novela se plantea desde coordenadas eróticas y va cambiando el tono hasta que al final se convierte en una novela sobre la existencia humana, sobre la condición humana, incluso se convierte en una novela metafísica, ¿no? Pasa del erotismo a la metafísica, ¿no? A grandes rasgos. Sí, no, es una vinculación que, varios clásicos ya han sostenido, ¿no? Sí, el tema de, ¿no? El eros y el tánato y la vinculación con lo trascendente, ¿no? Sí, es un poco sacado también, es una novela que está muy basada en el filósofo francés Georges Bataille, ¿no? En muchas ideas de Georges Bataille. Bueno, Jesús Jiménez Domínguez, sus poemas han sido traducidos al portugués y al griego, bueno, en el caso de Manuel también ha sido traducido al francés y al italiano. Se tratan pero las novelas tuyas, ¿no? Han sido traducidas al francés y al italiano. Se tratan, digamos, de escritores ya que están en carrera, en el caso de Jesús, más jugado a la poesía, a ser poeta. Sí, yo de momento no soy novelista porque me cuesta, ¿no? Creo que mi formato es la poesía, al menos de momento. No sé si en el futuro me atreveré con la prosa. Hay un amigo mío que sostiene siempre, que es poeta, que sostiene que los principales narradores al principio aquí en Uruguay fueron todos poetas, ¿no? Y yo le replico diciendo que todos los poetas en el fondo quieren escribir una novela. Sí, eso es cierto. Eso es bien cierto. Es una especie de lucha de titanes. Jesús Jiménez, pero ¿qué implica, y mira qué pregunta te voy a hacer ahora, qué implica ser poeta en España ahora, decir, alguien jugado, digamos, a producir poéticamente, con lo que implica obviamente lo que genera el oficio de poeta, ¿no? Leer, criticar, hay una serie de instrumentos y de tiempo que hay que insumir en eso. Y en la España, ¿qué significa eso? Bueno, no sé cómo será aquí, en España hay mucha gente escribiendo poesía. Gente joven, que está empezando, no tan joven. Se suele decir a veces en broma, hay más gente escribiendo poesía que leyéndola, ¿no? Y es un gran problema según cómo se mire, ¿no? Es universal, ¿no? Es universal, ¿no? Aquí también ocurre. Bueno, pues las editoriales importantes funcionan, luego hay editoriales independientes que también hacen un trabajo de campo importante y no sé, yo creo que la poesía en España sí que goza de buena salud. Sí. Sorprende, porque claro, hay una industria editorial fuerte en España, pero igual sorprende que haya editoriales fuertes en poesía, ¿no? Eso es algo que no sé si existe por aquí, por Río de la Plata, es difícil de encontrar. Yo creo que donde publicamos Manuel y yo, Visor, yo creo que debe ser la editorial europea más la segunda o la más importante. En estos momentos es la más importante, porque es la editorial que más títulos ha puesto en el mercado. Sí, ya va por toda Europa. Ya va casi por los 900. Va a cumplir ya, además es un sueño del editor, cumplir los 1000 ejemplares. O sea, perdón, los 1000 títulos. Los 1000 títulos en el mercado. A lo largo de 40 años. Sí, a lo largo de 40 años y dedicado solo a la poesía. Solo a la poesía. Sí. Es un milagro porque ni siquiera las grandes colecciones de narrativa española que empezaron en los años 60 han puesto en el mercado, o sea, pues no sé, Anagrama, por ejemplo, llevará 300 o 400 títulos en el mercado de narrativa española, ¿no? Y Chus Visor va ya a alcanzar los 1000 títulos, ¿no? Lo cual es verdaderamente sorprendente. Y lo que sorprende también es que, se logre mantener financieramente. Sí, porque es que en España la poesía, hay un público fiel que lee poesía, y además en Latinoamérica también en Latinoamérica la poesía es todo un boom, hay un gran público para la poesía, hay grandes festivales americanos, yo he ido a algunos de ellos donde la poesía es sumamente popular, la gente va a escuchar a los poetas, ¿no? Pero no 30 o 40 personas, sino 300, 400, 500. Sí, en Colombia, sí. En Colombia, en Medellín. Yo he estado en Lima hace unos meses en el Festival de Lima, que es la primera vez que se organizaba y había pues 500, 600 personas. Y luego estuve en Chile
en Chile Poesía, que también se lee ahí al lado de la casa donde murió Allende, donde fue... la Casa de la Moneda. En la Casa de la Sí, Moneda. sí, frente Ahí, a la Casa de la Moneda. frente a la Casa de la Moneda, allí, y ahí se juntan 3.000 personas para escuchar poesía. De todas formas, una cosa es el boom de la poesía y otra cosa es la edición o que haya editorial fuerte de poesía, digo, ¿no? En general, lo que se dice es que, por lo menos aquí, además de que hay editoriales chicas independientes que han generado realmente buenos catálogos de poesía, ¿no? O sea, muy buenos, sólidos por lo menos. En realidad lo que ayuda es Internet, todo el fenómeno de Internet, la publicación en Internet. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Internet yo creo que es el gran medio, digamos, democrático, ¿no? Para acceder a información. Y eso es importante no solamente en poesía, ¿no? Sino en cualquier campo. Pero, por ejemplo, en novela no hay esa proliferación en Internet. Es por el formato. En cambio, en poesía parece la pantalla cabe en poema. Exacto. Ahí está el éxito de Ahí la poesía. está el éxito, exactamente. Pero ¿y ustedes qué actitud, cada uno con su carrera de poeta y poeta narrador, Manuel, vos, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es el vínculo que tienen? Yo creo que tengo un vínculo con Internet absoluto. Yo estoy todo el día, sobre todo en Facebook, que es mi campo de actuación, ¿no? Tu campo de pruebas. Mi campo de pruebas. Mi campo de pruebas es Facebook, ¿no? Entonces, para mí es muy importante la red. Es lo que ha dicho Jesús, ha democratizado mucho la literatura y también la información. Es decir, ahora la aparición de un libro... hace 20 años solo se daba noticia de ese libro en 2 o 3 periódicos. Ahora la red hace posible que se conozcan infinidad de escritores que antes no se podían conocer. Bueno, lo de la proliferación de literatura en la red y crítica en la red, crítica literaria, ha hecho también que los suplementos culturales, pues muchos hayan desaparecido o dediquen menos páginas a estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, es lo uno por lo otro. Sí. Pero yo creo que eso que dice Jesús a mí me parece enormemente positivo, porque si los suplementos culturales es estar en manos de 3 personas, ¿no? 3 personas que deciden si se reseña o no se reseña tal libro, ¿no? En cambio, la red lo que ha hecho ha sido generar corrientes de opinión masivas, ha democratizado, ha roto ese monopolio. Ha roto el monopolio o la oligarquía de la crítica literaria, ¿no? De todas formas, esto lo hemos conversado, por ejemplo, con un crítico español, Ignacio Echeverría. Sí, lo conocemos. Y bueno, él, él no estará de acuerdo. No está de acuerdo. No, claro, porque él no está de acuerdo porque sus intereses pasan. Él dice que, obviamente, hubo... sí, porque él está interesado en mantener la oligarquía y el monopolio de la crítica tradicional, en donde un señor decide si esto es bueno o es malo. Él dice que no se ha generado en los blogs, no se ha generado, no se ha compensado la desaparición del reseñismo en los suplementos, esto que ocurre que es así, ¿no? O sea, va aumentando la publicidad y se van achicando las reseñas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con él para nada. Creo que es una opinión absolutamente interesada por su parte. Muy bien, muy bien. Amigos, después de la tanda continuamos escuchando a Manuel Vilas y Jesús Jiménez Domínguez. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos escuchando la entrevista a los 2 poetas aragoneses, Manuel Vilas y Jesús Jiménez Domínguez. Son poetas, son narradores y vinieron aquí al Centro Cultural de España a hacer su espectáculo 3 en Raya. Bueno, les voy a pedir tanto a Manuel Vilas como a Jesús Jiménez Domínguez, si nos leen algo, nos leen por lo menos un poema, cada uno trajeron, no hay mucho más, y después podemos seguir conversando, ¿qué les parece? Sí, estupendo. Bueno, pues yo voy a leer un poema del último libro publicado. El libro se titula Frecuencias y, como hemos dicho antes, está publicado en la editorial Visor. El poema se titula La grieta en la taza de té. Un momento, Jesús, quiero decir que el nombre, porque se pueden confundir las voces. Es Jesús Jiménez Domínguez, Las grietas en la taza de té. Muy bien. Hay una grieta abriéndose camino en mi taza de té. Lleva días explorándola, recorriéndola en el asombro, abrazándola con su rúbrica en un intento de hacerla suya. Estéril como una raíz sin tallo, ¿de dónde vino y a dónde pretende llegar? ¿Qué busca hoy entre mis cosas? Fuera de la taza era invisible, no era nada, pero ahora que entró en ella, puedo verla al fin.
Eres aquí, grieta, la ausencia de la taza. Tal vez si la sigo, si voy tras ella, tenga algo que mostrarme cuando alcance su destino. Quizás al final de su rayo minúsculo me aguarde una tormenta y algo estalle para que algo cambie. De noche, la grieta y yo permanecemos despiertos. Echamos un pulso por el dominio del mundo. Yo, firme, mantengo la entereza. Ella, esquiva, prefiere ir por partes. Muy bien, Jesús Jiménez Domínguez. La grieta en la taza de té. Y bueno, ahora Manuel. Sí, yo voy a leer un poema que se titula Mujeres, que es un poema que habla un poco de crítica social y habla sobre, en fin, la injusticia histórica que ha pesado sobre las mujeres. Únicamente voy a aclarar alguna cosa. A mí me gusta mucho los coloquialismos. Creo que el coloquialismo, desde el punto de vista poético, es muy expresivo. Y claro, quizá hay coloquialismos españoles que no, no coinciden. Es un problema del español. Sobre todo digo que se pierde riqueza en cuanto a los giros. Claro, hay escritores que dicen que se debe ir hacia un español estándar. Es decir, que claro, somos 500 millones de hispanohablantes. Entonces, pero yo pienso que hay que mantener los coloquialismos porque son la sangre viva de es lo que enriquece el idioma. Aquí en el poema sale alguna expresión de algún coloquialismo español, como por ejemplo la palabra infumable. No sé si aquí en España... No, sí, es infumable, sí, insoportable. Insoportable. Pues ya está. Pues, mujeres. Mujeres. ¿No las ves que están agotadas, que no se tienen en pie, que son ellas las que sostienen cualquier ciudad? Todas las ciudades, con el matrimonio, con la maternidad, con la viudedad, con los golpes. Ellas cargan con este mundo, con este sábado por la noche, donde ríen un poco frente a un vaso de vino blanco y unas olivas. Cargan con maridos infumables, con novios intratables, con padres en coma, con hijos suspendidos. Fuman más que los hombres. Tienen cánceres de pulmón, enferman y tienen que estar guapas. Se ponen cremas. Son una tiranía las cremas. Perfumes y medias y bragas finas y peinados y maquillaje y zapatos que torturan. Pero envejecen. No dejan las mujeres tras de sí nada. Hijos como mucho. Hijos que no se acuerdan de sus madres. Nadie se acuerda de las mujeres. La verdad es que no sabemos nada de ellas. Las veo a veces en las calles, en las tiendas, sonriendo. Esperan a sus hijos a la salida del colegio. Trabajan en todas partes. Amas de casa encerradas en cocinas que dan a patios de luces. Sonríen las mujeres como si la vida fuese buena. En muchos países las lapidan, en otros las violan. En el nuestro las maltratan hasta morir. Trabajan fuera de casa y trabajan en casa, y trabajan en las pescaderías o en las fábricas o en las panaderías o en los bares o en los bingos. No sabemos en qué piensan cuando mueren a manos de los hombres. Muy bien, Manuel Vilas, el poema se llamaba Mujeres. Un poco para terminar esta charla con Jesús Jiménez Domínguez y Manuel Vilas, estos poetas aragoneses. ¿Qué significa ser aragonés, ser poeta aragonés en un país que, no sé, pero como que tiene centros culturales tan fuertes, que no son Aragón, ¿no? O sea, claramente, ¿no? Estamos hablando de Madrid, de Barcelona y algún otro más. Bueno, yo creo que los poetas aragoneses lo que tenemos es carácter, ¿no? Son maños. Somos maños, ¿no? Y como buen maño somos muy cabezones. Son muy duros. Pero tenemos la gente nos lo dice de fuera, ¿no? Tenemos una especie de humor muy extraño. No sé, extraño no, pero muy buñuelesco, diría yo. Bizarro, ¿no? Bizarro. Un humor, es Luis Buñuel. Digamos que el humor aragonés... El genoma Buñuel. Es el genoma Buñuel, efectivamente. Pero vamos, yo creo que a los aragoneses les caracteriza lo que está diciendo Jesús, el humor,
Pero es un humor a veces que según quién estás no lo entienden. Es un humor muy, a veces es casi un humor destructivo. Es un humor, es como muy bestia. Es como el que como el que ve una película de Luis Buñuel. Una película de Luis Buñuel puede ser el resumen de lo que es el humor aragonés. No, pero por otro lado, hay una cosa que también hay que decir. El aragonés no es nacionalista, es decir, no se siente aragonés como pueden sentirse. Si no va de aragonés. No va de aragonés. No milita con el aragonés. Es profundamente español. O sea, yo no me siento escritor aragonés. O sea, yo me siento escritor español que vive en Aragón. De todas formas, un poco la pregunta venía porque ustedes mismos en la presentación que hacen hablan de que hay otras zonas de España, sin ser centros culturales, que tienen tradición poética, que es el rubro que estamos hablando ahora y donde se está moviendo. Y que, por ejemplo, Andalucía, Granada, ¿no? Hay otros lugares, Galicia. Tienen grandes tradiciones poéticas. Sí, pero son las tradiciones españolas. Es decir, no podemos decir, Antonio Machado era andaluz, pero que también vivió en Soria y prácticamente su gran obra poética la hizo en Soria. De modo que no, yo creo que dividir la poesía española por regiones sería un error. No, pero mi pregunta iba a cómo lo viven ustedes fácticamente. No, o sea, pues si no ven que hay alguna dificultad o alguna no. facilidad. A veces estar en la periferia implica facilidad. Sí que está en la periferia, o sea, lo ideal es vivir como pues en Madrid, que es el gran centro literario español de España, ¿no? Y también Barcelona, porque tanto en Madrid como en Barcelona están las industrias editoriales están allí, y están allí los grandes medios de comunicación y los grandes periódicos nacionales, ¿no? Pero más allá de eso, cuando, en fin, se organizan lecturas poéticas o congresos y tal, da igual que uno sea de Andalucía, otro sea de Extremadura, otro sea de Oviedo. Otra pregunta un poco para ir terminando, esta avenida de Tres en Raya, de tres poetas aragoneses, de alguna forma, y ustedes lo hablaron por los viajes que han hecho a América, ¿no? Jesús, es la primera vez que venís acá por el Río de la Plata. Obviamente eso implica intercambio, implica de alguna forma, no solamente los poetas no solo intercambian libros, ¿no? Intercambian muchas cosas, intercambian vivencias, sensaciones. Y eso está bueno en la medida en que en este mundo tan globalizado a veces estamos un poco endogámicos en nuestra pequeña isla, aunque estés en internet y aunque estés, es muy difícil a veces saber qué es lo que está ocurriendo en América Latina, por ejemplo, ¿no? O sea, cada literatura está como muy ensimismada. O lo veo yo al menos así. De España, si tuviéramos que hablar ahora a los que nos están escuchando, gente que le gusta la literatura, si les pido que me nombren a un poeta español actual, que no conozcamos, seguramente no lo conozca o lo conozca muy poco, que no sean ustedes dos, obviamente. Ni Ángel Petisme, ¿no? Claro, ni Ángel Petisme, claro. O sea, dentro de lo que lees, de lo último que has leído, bueno, a mí me gustó tal. Jesús. Pues no sé, a mí me gustan muchos, ¿no? Bueno, me gustaría nombrar a Jesús Aguado, a Martín López Vega, a Lorenzo Oliván. Jesús Aguado. Sí, Jesús Aguado, Lorenzo Oliván, Martín López Vega, no sé. Son poetas, digamos, actuales y que están produciendo actualmente. Sí. Uno es asturiano viviendo en Madrid, otro es sevillano, que ha pasado grandes temporadas de su vida en la India, pero creo que ahora vive en Barcelona. Vive en Barcelona. Y el otro que te he nombrado, Lorenzo Oliván, vive en Santander. Lorenzo Oliván. Oliván. Vive en Santander. ¿Y vos, Manuel, Bueno, yo me sumo a los poetas que ha dicho Jesús, que son también, yo los admiro también, digamos que comparto plenamente esos nombres que ha dicho. Yo voy a decir uno solo, yo voy a decir el nombre de Carlos Marzal, parece un poeta español impecable, es un poeta de mi generación y bueno, tiene títulos tan asombrosos como Metales Pesados, que fue Premio Nacional de Literatura en el año 2001, es un libro absolutamente recomendable.
Muy bien, nada, les iba a preguntar, ¿y de Uruguay saben algo? ¿Han leído algo? ¿Alguna idea? Pues hemos venido aquí eso. de hecho, mañana tenemos una reunión con un montón de poetas uruguayos. Está bien. Y la idea nuestra es comunicarnos con los poetas uruguayos y establecer puentes y hablar con ellos y comunicarnos y leerlos Correcto. a ellos. Sí, correcto. Y ser leídos por ellos. Sí, esa es la idea, ¿no? Vienen a conquistar las Indias. No, la poesía de fondo, poéticamente. Una de las grandezas de la poesía es que al final consigues tener 1000 amigos, ¿no? Claro, no, pero es así. Tiene ese vínculo, la poesía, tiene el vínculo, la literatura, ¿no? Que es un vínculo intenso y que es totalmente arbitrario, ¿no? Se da o no se da, y cuando se da de una manera muy fuerte. Jesús Jiménez Domínguez, Manuel Vilas, poetas aragoneses, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Amigos,